Queridas, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio, nuestra lectura de Freud, El crepúsculo de un ídolo, de Michel Onfray. Les recomiendo mucho, compren el libro, porque sin duda este es simplemente un abordaje, no es una realidad, es una, ¿cómo decirlo? Una simple lectura. Pero, pues vamos ya a dar comienzo. Hemos avanzado hasta el capítulo 4, que tiene por título Copérnico, Darwin, si no, nada. Y la marca característica del autor, puntos suspensivos. Ajá. Copérnico, Darwin, si no, nada. Silencio. Ujú. El capítulo, que es un capítulo corto, son 4 páginas más o menos. Comienza con dos citas directas de Sigmund Freud. La primera está extraída, ahorita se las describo, de Contribución a la historia del movimiento psicoanalítico. Ese texto lo van a encontrar en el volumen 14 de la Standard Edition, ediciones Amorortu. Dice la cita, ¿cómo? Puntos suspensivos, así está la cita. ¿Cómo? No eran menores mi confianza y mi propio juicio. Repito, ¿cómo? No eran menores mi confianza en mi propio juicio y mi coraje moral. Nuevamente, queridas, queridos, es una constante de este texto de Michel Onfray, El crepúsculo de un ídolo. Eh, y es algo que le hemos ido observando. Es el que nos presenta a un Sigmund Freud. Ajá. No es un Freud completo, es un Freud, digámoslo así, mutilado, es un Freud acomodado a la perspectiva de Michel Onfray. Ajá. Voy a leer esta cita nuevamente de corrido. Como no eran menores mi confianza en mi juicio, en mi propio juicio y mi coraje moral, es decir, Michel Onfray está tomando menos de un renglón, son alrededor de 10, 15 palabras, no las estoy contando, pero que quieren decir Freud era un presumido. Ajá. Freud era un, y ¿cómo decirlo? Soberbio. X, Y o Z. Ajá. Le está tratando de atribuir al doctor Sigmund Freud un juicio. Ujú. A partir justamente de tomar palabras del el texto de Freud. Aquí quiero hacerles un comentario justamente en un afán, digamos, de señalar la descontextualización que se está haciendo del texto de Sigmund Freud. Ajá. En algún momento de mi vida yo tuve amigos creyentes, amigos que practicaban específicamente el protestantismo, el evangelismo, cristianos evangélicos aquí en la Ciudad de México. Ajá. Ellos, digamos, me enseñaron muchas cosas, pero una de sus críticas, digamos, a la descontextualización del texto bíblico, pero que puede aplicarse literalmente a cualquier otro texto, es la Biblia dice, la Biblia contiene muchas palabras. Si nosotros acomodamos esas palabras de cualquier forma, la Biblia puede decir absolutamente cualquier tontería. Ajá. Hablando de la Biblia, hablando del texto de Freud, hablando del texto también de Michel Onfray. Cualquier texto, incluso ustedes en una conversación cualquiera pueden tomar cualquier palabra que ustedes gusten y manden, ordenarla de cierta manera y ustedes en una conversación pueden entender lo que gusten y manden. Ajá. Y eso también se aplica a sus propios escuchas, a sus propios interlocutores. Ustedes podrían estar tratando de decir una cosa, otra persona toma sus palabras, las interpreta como quiere y ya no sabemos qué entendieron. No ustedes, los otros. Ajá. Mis amigos cristianos, evangélicos, decían, la Biblia puede decir, Judas fue y se ahorcó, puntos suspensivos, ve tú y haz lo mismo. ¿Ah? Que literalmente podemos aquí
recurrir a la traducción La Reina Valera de la Biblia, una traducción la más popular en español, y podemos encontrar esa frase, ¿no? Que básicamente nos estaría invitando a imitar a Judas. Pero no se trata de eso, queridas, queridos. Hay que contextualizar los textos. Hay que saber qué quiso decir un autor en cierto texto usando ciertas palabras. Ajá. Y eso es algo que ahorita Michel Onfray nos quiere hacer entender. Freud tenía mucha confianza en su propio juicio y en su coraje moral. Ajá. Se está tratando de burlar del doctor Freud. Se está tratando, digamos, de tomar la figura histórica y decir, no, este sujeto, de hecho, creo que nos lo dijo en la primera o segundo capítulo, es el rey de la fábula, está desnudo y nadie se lo quiere decir. Ajá. Pero, segunda cita. Entre comillas, esto está tomado de la interpretación de los sueños. Aquí dice volumen 4 página 156. La primera cita, volumen 14 página 21. Ajá. La cita dice, no soy, al menos que yo sepa, ambicioso. Ajá. Es decir, por un lado, súper soberbio y por otro lado dice, no, 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 yo soy sencillito. Ajá. Esto es lo que toma Michel Onfray, dos frases de libros extensísimos o ensayos, particularmente la interpretación de los sueños, abarca dos tomos de las obras completas de Freud, edición Amor-Rortu, volumen 4 volumen 5 tomo 4 y tomo 5. Ajá, son más de 600 páginas. Ajá, y de ello toma, ahí sí lo puedo contar, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras. Ajá, y eso quiere Michel Onfray que nos diga algo. Ajá. Ahora sí, comienza el texto de Michel Onfray. Dice el autor, todo el mundo recuerda el gesto de Napoleón, quien, en presencia del Papa Pío VII y de una cantidad impresionante de grandes hombres de su tiempo que habían acudido a su coronación, se autocorona emperador, porque estima que nadie es lo bastante digno para ponerle la joya en la cabeza, es decir, la corona. Ajá. Freud realiza el mismo tipo de gesto en un breve texto de 1917 titulado Una dificultad del psicoanálisis, escrito para una revista húngara en un contexto particular. Acababa de enterarse de que el Comité Nobel se ha negado a otorgarle su premio ese año. Ajá. La dificultad mencionada en el título remite al registro afectivo y no al registro intelectual. Es decir, aquí Michel Onfray está eh, resumiéndonos este texto de 1917 que tiene por título Una dificultad del psicoanálisis. Ahí lo que Freud dice no es que el psicoanálisis sea difícil de entender, es que lo que dice más bien incomoda. Ajá. Estoy ahorita resumiéndolo y también reinterpretando lo que dice el autor Michel Onfray. Continúa el texto. Si el psicoanálisis no alcanza el éxito, descontado, con la rapidez, la trascendencia, la perdurabilidad que Freud desea, si no se impone de inmediato, por completo, masiva y definitivamente, es porque la disciplina inflige una herida a la humanidad. Es, digamos, básicamente lo que dice Freud en Una dificultad del psicoanálisis, pero no del todo, queridas y queridos. Repito esta parte del texto de Michel Onfray, la perdurabilidad que Freud desea. Ciertamente, no es un deseo de Freud que el psicoanálisis sea popular, no lo fue. Ajá. Voy a hacer más claro. El psicoanálisis no fue popular en tiempos de Freud, no fue popular después de la muerte de Freud y no es popular hoy. Ajá. Popular. Eso no quiere decir que no haya tenido un impacto en la cultura. Y es un impacto profundísimo, es un impacto tremendo. Ajá. Es un impacto que le duele justamente no solo a Michel Onfray, sino a todos sus críticos.
acusan al psicoanálisis de pseudociencia, de eh, charlatanería, etcétera, 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 cuando realmente ninguno de sus críticos se pone a señalar que el psicoanálisis nunca fue diseñado, planeado, pensado como un método de procurar la salud mental. Ajá. Tratamos de imponerle al doctor Freud un peso que no le corresponde y, por supuesto, tratamos de usar su obra, su método, su disciplina para algo para lo cual no fue diseñada. Es como tratar de poner un cojín de un sillón en lugar de una llanta. Es como tratar de poner una llanta como el apoyo de la espalda en una silla, en un sillón. Ajá. Es como tratar de beber eh, aceite de cocina para quitarse la sed. No está diseñado para eso. Es como tratar de cocinar no tanto con agua, porque se puede cocinar con agua, sino usando aceite de motor, por ejemplo. Nos vamos a enfermar, pero es justamente un reclamo que se le ha hecho al psicoanálisis que carece de evidencia cuando la evidencia está no solo en la obra, sino en la práctica. Ajá. Un, una interpretación de un sueño. Ujú. Un crítico realmente nunca la ha hecho. Por ponerles un ejemplo. Y por supuesto, al momento de acercarnos no solo a la interpretación del sueño, sino justamente a la, digámoslo así, al análisis mismo, como una relación específica entre dos personas que buscan crear psicoanálisis entre ellos, analista y analizante. Ajá. Podemos describirlo así. El psicoanálisis es el empeño de una persona en introducir a otra persona a una relación no con él, no con ella, no con el analista, sino consigo mismo. Ajá. Una relación que va a extenderse mucho más allá del tiempo que comparten. Ujú. Y es una relación que el analista podría presumir posee consigo mismo. Ajá. Una relación que abarca prácticas como justamente la interpretación de los sueños, pero que también nos introduce a los analistas en una relación directa con nuestros escuchas, con nuestros interlocutores, y sin duda con nosotros mismos, con el mundo, con el lenguaje, con los significados, etcétera, 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 etcétera. Y por supuesto, dando una dimensión diferente a cómo éramos nosotros antes del psicoanálisis. Retomando el ejemplo de la salud mental, no es que yo pueda presumir soy sano mentalmente. Si yo fuera a consulta con un psiquiatra, seguramente me diagnosticaría con algo. Después de todo, es su trabajo del psiquiatra. Voy a detener mi comentario ahí para regresar al texto, ¿vale? Entonces, Michel Onfray compara a Freud con Napoleón y básicamente les está diciendo a los dos locos. No lo dice, pero Napoleón, eh, dice el autor, asume que nadie es capaz, nadie es digno de ponerle la corona y lo asocia con Sigmund Freud. Ajá. Y entonces de esta asociación nos manda a una dificultad del psicoanálisis, un texto de Freud, que por cierto les dejaré en la descripción. ¿Dónde dejé mis plumas? Aquí están. Una dificultad del psicoanálisis. Y en este texto, eh, el autor, Michel Onfray, el autor de Freud, El crepúsculo de un ídolo, asegura, ¿no? Bueno, es que Freud señala el deseo de que su obra, su método, su disciplina sea universal. No es cierto. Eso sí que no. Ajá. Eh, ya ustedes, ya sea que lean una dificultad del psicoanálisis o estudien conmigo, en la descripción encontrarán ese texto leído y comentado, me dirán, ¿realmente Freud quería que el psicoanálisis fuera universal? ¿Sí o no? Ajá. Michel Onfray dice que sí. Continúa el texto.
Como es obvio, Freud no relaciona este texto y su fracaso en el premio Nobel, en el Nobel, causalidad demasiado trivial para un hombre de ciencia que ha abrazado lo universal, sin darse cuenta de que se desliza de su caso personal a una extrapolación universal. El psicoanalista decepcionado, humillado, habla del narcisismo, puntos suspensivos, de la humanidad. No el suyo, sino, se ha leído bien, el de los hombres en su totalidad. Aquí la palabra es los hombres. Creo que debemos entenderlo como la humanidad en su totalidad. Ajá. Eh, pero es que, queridas, queridos, aquí nuevamente una pregunta para que podamos notar la forma en la cual Michel Onfray quiere presentarnos tanto a Freud como al psicoanálisis. ¿El narcisismo es malo por sí solo? ¿Qué es el narcisismo? Ajá. Aquí Michel Onfray se está tomando de palabras, a mi criterio, palabrejas. Ajá. Es como yo también me aproximo al psicoanálisis, que para mí, justamente en mi experiencia como en formación en su momento, como profesional de la psicología, eh, era para mí odioso tener que estar buscando y buscando y buscando y buscando diccionarios especializados. Ajá. Posteriormente, después de mi formación en psicología, me aproximo al psicoanálisis en una institución en la cual me dejan ver que el psicoanálisis no es, digámoslo, un apalabramiento, no es un bla 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 bla, narcisismo, bla 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 bla, inconsciente, bla 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 bla. No es una práctica que pretenda eh, apantallar, decimos en México, que pretenda, eh, ¿cómo se dice? Eh, Es que no es solo el embelezo, no es solo el engaño, no es solo introducir a las personas en un nuevo mundo de palabras. No es eso. Ajá. No se trata de que cada psicoanalista literalmente le entregue un diccionario especializado, ya sea el de la Planche Fontaliz o el diccionario de Lacan, el diccionario de jerga lacaniana, a cada paciente que llega. Digo, eso sería estúpido y carísimo además. Pero es algo que, aunque Michel Onfray no lo quiera hacer, lo está haciendo. De repente, sin él decirse, yo soy psicoanalista, está usando lenguaje psicoanalítico. Ajá. Y justamente en los capítulos anteriores hemos sido testigos de cómo Michel Onfray introduce a Sigmund Freud dentro de la disciplina de la filosofía. Ajá. Entonces aquí, pues sí noto algo extraño, ¿no? ¿Michel Onfray es filósofo o es psicoanalista? Él dice, soy filósofo, pero de repente ahora está hablando palabrejas especializadas, palabrejas que no son propiamente filosofía, aunque él dice que sí. Ok, cedámosle aquí a Michel Onfray, digamos, ese derecho, porque eso también es una de las críticas que yo podría aportar a ciertos psicoanalistas. Ajá. No podemos presumir la posesión, el monopolio del lenguaje. Ajá. Se trata de que cada quien va a hacer con las palabras que le son entregadas lo que quiera, conforme a su criterio, voluntad y entendimiento. Ajá. Si, por ejemplo, aquí Michel Onfray, de repente, ¡pum!, narcisismo. Ok, bueno, él no nos dice qué es el narcisismo, pero ya de repente está señalando cómo el narcisismo de Freud es a lo que tenemos que poner atención. Ajá. Hablando de narcisismo, les dejo en la descripción de este video Introducción del narcisismo, texto de Sigmund Freud, si mal no recuerdo, escrito en 1914. 3 años antes, digamos, de este otro texto que menciona Michel Onfray, Una dificultad del psicoanálisis. Ajá.
Entonces, dice Michel Onfray, bueno, lo que Freud no quiere hacer es admitir que su narcisismo se quebrantó porque no le dieron o no fue nominado para el premio Nobel. Ajá. Se ha negado en otorgar el premio ese año, 1917. Dice el texto, Freud afirma, he aquí la naturaleza de la herida en cuestión, que, según una expresión ya célebre, entre comillas, palabras de Freud, nuevamente, no voy a contar las palabras, a ver, el yo no es el amo en su propia casa. Así, este texto está sacado de volumen 15, debe ser una dificultad del psicoanálisis. Ajá. Repito, el yo no es el amo en su propia casa. Ajá. Porque en ella el inconsciente hace reinar su ley. Descubrimiento reivindicado por el desafortunado candidato al Nobel. Ok, puntos suspensivos para variar. Dice el texto, al comprobar que no está en el centro de sí mismo, el hombre sufre pues una herida, infligida por el herido del día a la totalidad de quienes viven en el planeta. Ok, ok. Lo que está diciendo Michel Onfray, como Freud no obtuvo el premio Nobel, entonces afirma que todos somos narcisistas y de que básicamente, ¿cómo decirlo? Todos no deberíamos de ser narcisistas. Aquí es justamente como, digo, lo advertí desde el principio, esto es simplemente una lectura. Eh, Tal vez al tratar de explicar el texto, pierdo un poquito el hilo del pensamiento del autor. Ajá. Me gustaría leerlo otra vez, este párrafo. Le repito, no es un texto largo, pero dice así. Freud afirma, he aquí la naturaleza de la herida en cuestión, que, según una expresión ya célebre, entre comillas, el yo no es amo en su propia casa, porque en ella el inconsciente hace reinar su ley. Descubrimiento reivindicado por el desafortunado candidato al Nobel, al comprobar que no está en el centro de sí mismo, el hombre sufre, pues, una herida, infligida por el herido del día a la totalidad de quienes viven en el planeta. Tenemos aquí, entonces, una, entre comillas, afrenta psicológica, que él se encarga de proclamar, donde se descubre al herido que hiere. Ahí, puntos suspensivos para variar. Ajá. Eh, queridas, queridos, ¿entendieron ahí este párrafo? Yo entiendo que lo que Michel Onfray quiere decir, que Freud quiere decir, digamos, es la lógica. Así como me hirieron, yo los hiero. Como me lastimaron al no entregarme el premio Nobel, yo señalo que toda humanidad tiene herido el narcisismo. Pero, repito, al momento, no, Michel Onfray, que es el editor, digamos, de esta obra, el autor es de manera literal el autor. Cuando digo editor es porque es Michel Onfray el que está interpretando, el que está copia, pega, ajá, a Sigmund Freud y asegurando, primero, que hay un narcisismo, cosa que él no nos ha dicho qué es eso. Segundo, que un narcisismo es, digámoslo así, lo que le da vida a un narcisista. Y en segundo lugar, que Freud es narcisista. Ajá. Pero, segundo o tercer lugar, no importa. El punto es este, queridas, queridos. Eh, si Michel Onfray no nos dice qué es un narcisismo, qué es un narcisista, qué es eso del narcisismo,
¿Por qué no lo hace? Es sencilla la pregunta. Supongamos que estamos ustedes y yo hablando de cerveza. Ajá. Y de repente surge la necesidad, porque está implícita en la conversación, de hablar de el lúpulo. Ajá. Una persona ajena a nuestra conversación nos escucha y en vez de lúpulo, escucha lupino. Ajá. ¡Pum! Estos están hablando de caninos. Estos están hablando de perros. Estos están hablando de lobos. Estos han de ser biólogos. X, Y o Z. Ajá. Es algo así lo que estoy no interpretando, sino percibiendo de este texto. Ujú. Se descontextualiza las palabras, se imprime un significado y se le da una interpretación a ese significado, asegurando que es verdad. Ajá. Dice el texto, ¿cuáles son las dos heridas precedentes? La primera, la afrenta cosmológica, entre comillas, afrenta cosmológica. Volumen 15, página 46. Seguramente de el texto Una dificultad del psicoanálisis. Repito, las dos heridas precedentes, la primera, la afrenta cosmológica, se debe a Copérnico y su demostración de que la Tierra no está en el centro del mundo. Debe ser del universo. Así dice, queridas, queridos, no puedo mostrarles el texto por cuestiones de copyright, pero dice, la Tierra no está en el centro del mundo, debe ser el centro del universo. Como afirma la Vulgata cristiana, sino que gira alrededor del Sol, astro que ocupa aquel lugar. El hombre se creía en el punto justo del centro cósmico y resulta que ahora, con el texto sobre las revoluciones de los orbes celestes, seguramente de Copérnico, descubre que la verdad astronómica no es el geocentrismo, sino el heliocentrismo. De tal modo, navega en la periferia, perdido en un universo infinito. Ajá. La segunda herida narcisista, la afrenta biológica, infligida por Darwin con la publicación de El origen de las especies en 1859, siempre en virtud de las enseñanzas de la Iglesia católica, apostólica y romana. Los hombres creían en la Biblia a pies juntillas y tenían por verdadero el relato mitológico del Génesis. Dios había creado el mundo en 6 días y luego consumado su creación con un hombre a su imagen, antes de tomar un descanso bien merecido al séptimo día, que muy oportunamente caía en domingo. Todas estas, digo, palabras de Michel Onfray, pero les prometo, están sumamente influidas por Sigmund Freud. Ajá. Les acabo de leer dos párrafos, las heridas o la afrenta cosmológica y la afrenta biológica. Ajá. Eh, sí, digamos, una cita casi literal, casi de Sigmund Freud. Ajá. Pero, pues, en el casi, queridas, queridos, es donde podemos nosotros atribuir las voluntades. Ajá. Dice el texto. Ahora bien, hete aquí que Darwin, tras volver de dar una vuelta al mundo a bordo del Beagle, un barco, si mal no recuerdo, expone los resultados de su trabajo científico. El hombre no ha sido creado por Dios, sino que, por obra de una ley de la naturaleza llamada evolución de las especies, se encuentra al final de un proceso cuyo origen es un simio. Con ello, ya no existe, como cree la religión, una diferencia de naturaleza entre el hombre y el animal. Lo que hay es una diferencia de grado. Esta verdad asesta un segundo golpe en la cabeza del hombre. Repito otra vez nuevamente, este párrafo que acabo de compartir con ustedes es casi una calca de un texto de Sigmund Freud. Casi. Ujú. Continúa el texto. Ya conocemos la tercera herida narcisista, después del heliocentrismo o heliocentrismo copernicano de Copérnico y el evolucionismo darwiniano de Darwin.
Se trata pues del psicoanálisis freudiano. Afrenta cosmológica, afrenta biológica y afrenta psicológica, pero habrá de comprobarse en cada una de esas oportunidades afrenta científica. Al menos ese es el esquema del filósofo Sigmund Freud, que se instala con claridad en la corporación de los hombres de ciencia. Continúo. Apreciemos, de paso, que además de la inmodestia de inscribirse en vida en la estirpe que incluyen a dos grandes y verdaderos sabios, a pesar de contar como único bagaje con unas pocas publicaciones, entre ellas la interpretación de los sueños, Freud no retrocede ante la megalomanía. Ya lo dijo Michel Onfray, por supuesto. ¿Te dolió, Michel Onfray? Es que ahorita vamos a continuar, ¿vale? Al contrario, redobla la apuesta y suma vanidad a su orgullo. Si hay un podio para esos tres héroes, es indudable que él no puede ocupar otro escalón que el primero. Por eso, podemos leer de su pluma esta afirmación verdaderamente pasmosa. Sin duda que la más sentida fue la tercera afrenta, la psicológica. Cierra comillas. La suya. Y así, Copérnico y Darwin quedan transformados en buenos segundos, palabras en latín, ex aequo. Ajá. No sé qué significa eso. Mm, Vamos a ver, sí me da curiosidad. A ver, un segundito. A ver, Google, dime qué es ex aequo. Aquí está. En una competición o un concurso en pie de igualdad para compartir un premio o una posición. Ok, ok. Es que, queridas, queridos, no sé si ustedes, es mi impresión, pero eh, ya no sé si... Mire, es que aquí sí voy a ser, digamos, no crítico, sino más bien un analista. Ajá. No sé si es verdaderamente un reconocimiento del autor de Michel Onfray o un gesto de envidia. No lo sé, porque, miren, ¿por qué no pensar en Copérnico y en Darwin también como hombres? Ajá, como seres humanos, virtudes y defectos, genios, tal vez, pero seres humanos, ¿no? En la misma categoría que Freud, y ¿por qué no? En la misma categoría que ustedes y yo, queridos. Con esto quiero decir, ¿soy un genio? No sé. ¿Qué gano yo? Y aquí, primero, ¿qué gano yo si yo fuera un genio? ¿Qué ganan ustedes si fueran verdaderamente genios? ¿Qué pierde Michel Onfray con, digámoslo así, las palabras de Freud, poniéndose a la altura de Copérnico y de Darwin? Porque al parecer, justo Michel Onfray pierde algo o le duele algo. Ajá. Y en esto, justamente, aquí podemos introducirnos al narcisismo. Michel Onfray, sin ser analista, él es filósofo, señala, Freud es un narcisista, megalómano, lo acaba de decir él. Ajá. Megalomanía. ¿Y qué es megalomanía? Vamos a ver, un segundito. A ver otra vez, share. Megalomanía, para que no nos quedemos con el entendido. Megalómano, que padece megalomanía. Ok, a ver, megalomanía. Megalomanía. Delirio de grandeza. Ajá.
Miren esa bonita imagen. Soy un gatito, pero me veo a mí mismo como un león. Ajá. Ahora, ¿qué es un narcisismo, queridas, queridos? Eh, por supuesto, no estamos hablando de una condición negativa, es más bien una condición natural, conforme a la infancia. Y es aquí donde señalo, queridas y queridos, no es que el narcisismo sea algo malo por sí solo, pero imagínense esto. ¿Qué pasaría si de repente ustedes salen de su casa y hay 20 reporteros a la puerta de su casa? Ajá. Ustedes no saben por qué, pero de repente, frente a su domicilio, hay 20 cámaras, incluso de países que ni ustedes pensaban, y los están buscando a ustedes. Algunos de ustedes dirán, qué bonito. Otros dirán, qué miedo. ¿Y yo por qué quiero que me estén viendo en Estados Unidos? ¿Yo por qué quiero que me estén filmando de Francia? No sé. Ajá. Algunos de ustedes, los más jóvenes, dirán, ah, ya me voy a hacer viral. Pero esa es una trampa, queridas, queridos. La atención de la cual ustedes o yo podemos ser objeto no es nada más un qué bonito, dámela. Es un qué me va a costar esa atención de tu parte. ¿Por qué me pones atención a mí específicamente? ¿Qué estás esperando de mí? Ajá. Esos reporteros no van a estar ahí de gratis. No, es posible que no les cobren a ustedes, pero sí van a buscar obtener algo de ustedes. Ajá. Y por supuesto, cuando hago mención de este fenómeno actual de la, entre comillas, viralización, que quiere decir la popularidad básicamente, básicamente instantánea, estoy señalando una forma en la cual el narcisismo de las generaciones actuales deja ver cómo es más bien esa condición de inocencia, una forma de, digámoslo así, vulnerar, exponer nuestra propia persona, hacernos públicos, es más bien un riesgo. Ajá. Hacernos populares es más bien una carga. Ajá. Y esto, por supuesto, lo podemos nombrar atribuyendo al narcisismo no una enfermedad, sino una condición natural de adaptación en la vida humana. Ajá. Cuando les puse el ejemplo, imaginen que de repente todo el mundo les pone atención a ustedes. Ahora regresemos a nuestra propia historia, queridas y queridos. Ustedes y yo fuimos infantes, niños o niñas, y fuimos en un momento dado de nuestra vida objeto de toda clase de atenciones. No podíamos comer, no podíamos desplazarnos, no podíamos caminar, no podíamos hablar, por lo cual papá o mamá o nuestro hermano, hermana, abuelos, tíos, etcétera, tal vez incluso todos ellos, nos daban de comer, se reían con nosotros. ¿Qué quiere el bebé? ¿Qué quiere la nena? Ajá. Y imagínense, nosotros sabernos dignos, merecedores de toda esa atención. Toda. Ajá. El narcisismo, y esto no lo dice el autor, lo estoy diciendo yo, es un fruto natural de la adaptación social que permite a la humanidad señalar y decir, he aquí, hay infancia. Ajá. Pero por supuesto, el narcisismo no se queda ahí. Como niños,
Tenemos que despertar a que no somos el centro del universo. Nosotros podemos pedirle a papá, papá, no vayas a trabajar, mamá, no vayas a trabajar, mamá, quédate a jugar conmigo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. Bueno, perdóname, si no trabajo, no podemos comer. Es más importante comer. Perdóname. Y por supuesto, ahí está, herida narcisista. Por ponerles un ejemplo, realmente la herida narcisista típica es ¿por qué por qué tienen otro hijo o hija? Yo no quería hermanitos. Es la herida narcisística típica, aunque por supuesto hay infinidades de heridas narcisísticas. Ajá. Eh, Regreso al texto, ¿vale, queridas, queridos? Entonces, ya Michel Onfray señaló a Freud de megalomaníaco. Sí está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, es correcto. Ya le dijo loco a su forma y continúa, ¿vale? Comparemos esta increíble desfachatez con un análisis hecho en el texto de Freud, un recuerdo de infancia en poesía y verdad, un breve texto publicado en 1917, el mismo año, por tanto, que esa ceremonia de autocoronación. Le está nombrando a una dificultad del psicoanálisis como una ceremonia de autocoronación. Repito, haciendo parecer a Freud un loco. Ajá, ok. Porque justamente Michel Onfray, al ser filósofo, sin querer hacer un ejercicio también de autoridad, nos está dando el significado que tiene que ser. Ajá. Por supuesto que no es así, queridas, queridos. Ujú. El significado no es posesión de una sola persona. Dice el texto, poesía y verdad. Es el título de la autobiografía de Goethe, que por cierto es un libro hermoso. Lo tengo por ahí en mis, en mi biblioteca. Lean Poesía y Verdad de Goethe. Dice Michel Onfray, el poeta cuenta el único hecho que recuerda de su más tierna infancia. Tira al suelo una pieza de vajilla familiar y luego, alentado por tres chiquillos cómplices, lanza con entusiasmo una sucesión de proyectiles. Cuando dice vajilla familiar, queridas, queridos, literalmente el niño Johann Goethe, agarró los platos de su casa y los empezó a aventar por la ventana del segundo o tercer piso de la casa de su abuelo, si mal no recuerdo. Pero era un espectáculo increíble, imagínense eso. Platos y vasos volando y quebrándose. Pshum, pshum, pshum. Hermoso, divertidísimo. Ajá. Dice el texto, continúa el texto. Este suceso antiguo, comparado con un caso similar expuesto en su diván, se está refiriendo otra vez a Freud, permite a Freud concluir que, al actuar así, el niño activa un, entre comillas, pensamiento mágico. Pues la vajilla rota remite a una situación particular. En el caso de Goethe, la llegada de un hermano menor cuya aparición amenaza la serenidad, la paz y la quietud del mayor. El intruso, el hermanito, representa un peligro porque obliga al otro a compartir el afecto de sus padres. Dice el autor, dice Michel Onfray, amo esa magia. Así lo dijo. Es que miren, justo él no se da cuenta. Su libro realmente, a pesar de que tacha a Freud de loco, megalómano, etcétera, 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 es una declaración de amor, amordio, podemos decirlo también. Porque psicoanálisis, queridas, queridos, es muy raro, mucho, muy raro, casi, casi imposible el amor o el odio puros. Ajá. Ah, miren, hablando de ambivalencia. Otra palabreja, aquí está la introdujo Bleuler, no Freud, pero ambivalencia es, digamos, el estado natural de los afectos. Ajá.
Un poquito de amor, un poquito de odio, la indiferencia. Aquí justamente es en Introducción al Narcisismo, cuando Freud hace un bosquejo de lo que el ser humano puede hacer con el amor. Ajá. Pero, repito esta frase, no la digo yo, la dice Michel Onfray. Ah, lapsus mío, no es amo esa magia, amo de esa magia, amo como dueño de esa magia. Soy yo el que está haciendo el reconocimiento de un gran amor. Ciertamente, discúlpenme, pero uno tiene su corazoncito, ¿no? Repito, amo de esa magia. Freud concluye que el lanzamiento de objetos pesados concierne a la madre. Lanzamiento de cubiertos igual a rechazo del hermano menor. Pensamiento mágico, en efecto. Otra vez. Aquí sí. Es que miren, queridas, queridos, si hablamos de ambivalencia, aquí el lapsus fue mío y lo reconozco. Amo esa magia, es la frase mía. Ajá. Pero es que amo de esa magia. Está diciéndole, básicamente, Freud en sus locuras. Ajá. Freud en sus interpretaciones loquísimas. Ajá. ¿Por qué? Eh, Lo que realmente quiere decir Goethe es quiero destruir a mamá. Y por eso yo rompo la vajilla, rompo los platos, los vasos, todo lo rompo yo. Ajá. Ok, nuevamente. El dueño aquí del significado es Michel Onfray. Ajá. Y esto es, digamos, una malinterpretación también común del psicoanálisis. Les dejo en la descripción un texto. Eh, ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dos textos de Sigmund Freud. Psicoanálisis, análisis terminable e interminable. Ajá. ¿Y cómo se llamaba? Solo lo recuerdo así el texto, no lo recuerdo exacto. Los legos en psicoanálisis. Mm, ¿Cómo se dice? Se me olvidó el título, pero seguramente lo voy a recordar. En este texto se habla, digamos, en estos dos textos que les recomiendo. El primero, análisis terminable e interminable. ¿Qué quiere el psicoanálisis? ¿Qué busca el psicoanálisis? Ajá. ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué sirve? Segundo, legos, legos, legos. Cuando habla Freud de legos, no está hablando de figurillas hechas de plástico, está hablando de gente, digamos, que no es médica, que no es, forma parte de la carrera de medicina, pero que quiere ejercer el psicoanálisis. ¿Qué derecho tienen los unos, médicos, y los otros que no son médicos a ejercer el psicoanálisis? ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Eh, Se piensa que el psicoanálisis es un ejercicio de poder. ¿Por qué sí y por qué no, queridas, queridos? Para nosotros buscarnos eh, ubicar en un contexto, digámoslo así, social. ¿Por qué? Porque en todas relaciones humanas hay ejercicios de poder, al menos conforme a la teoría política. Ajá. Y aquí sería justamente curioso buscar señalar cómo es el ejercicio de poder en psicoanálisis, en qué dirección va. Ajá. ¿Cuál es el objetivo de un ejercicio de poder en psicoanálisis? La gente dice, yo voy con un analista como podría ir con un psicólogo porque tengo un problema. Ajá. Primera pregunta, ¿qué gana un
psicoanalista en resolver problemas ajenos, problemas que no son suyos. Ajá. Podemos decir, pues gana lo mismo que un psicólogo, que un sacerdote, que un médico, que un X, Y o Z, que un filósofo. Ajá. Ganan reconocimiento, ganan por consulta, ¿no? Es una ganancia económica, bla, 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 bla. ¿Y qué tal, queridas, queridos, si el psicoanálisis no es eso? Si el psicoanalista tampoco gana resolviendo problemas. Primero, el psicoanalista le cree a su analizante. ¿Tiene que? No, no. Definitivamente no es, digámoslo así, un acto de fe del psicoanalista. Sí, al menos concedemos un poquito, ¿cómo decirlo? Es que no es confianza, no es fe, es reconocimiento a la obra del doctor Sigmund Freud. El psicoanalista lo primero que va a hacer es escuchar y pedir que la otra persona se explique a sí misma, por decirlo, por poner un ejemplo, desde la interpretación de los sueños, una práctica a través de la cual Freud comienza el psicoanálisis. No es que él llegara con sus pacientes histéricos o histéricas. A ver, cuénteme un sueño. Él, en su práctica médica, acercándose para procurar medicamentos o tratamientos médicos, fueron sus pacientes histéricos e histéricas quienes comienzan, ¿qué cree, doctor? ¿Cómo está? Pásele, sí, mire, la familia, bla, 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 bla. ¿Y qué cree? Pues mire, hoy tuve un sueño, soñé que aquí, acá, 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 poco a poco. Cuando uno va con un psicoanalista a contar un sueño, no es que el psicoanalista tome su libro y diga, si soñó con un sombrero es esto, si soñó con el mar es esto otro, si soñó con X, Y o Z. Eso se ve en la introducción de la interpretación de los sueños. El método y el objeto de la interpretación del sueño es que el propio soñante brinde esos significados. Ajá. Es quien tuvo el sueño quien, digámoslo así, es el libro que va a otorgar los significados a los elementos del sueño. Pero el psicoanalista va a empezar a estudiar, va a empezar a observar y registrar cuál es la relación que estableció ese sujeto y solo ese sujeto con uno y solo uno de sus sueños. ¿Cómo la relación? Bueno, ya me contó el sueño, cuéntemelo otra vez. Pum, 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 pum. Ya ve, omitió este elemento y este otro. ¿Qué pasó ahí? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ponerles un ejemplo. Ajá. Ya en la relación analítica, esto se extiende al infinito, literalmente al infinito. No hay, digamos, como yo soy psicoanalista y yo tengo toda la interpretación de todos los sueños posibles dados y por haber. Y yo también tengo la interpretación de todos los mecanismos psicológicos y todas las palabras y todo, bla, 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 bla. Porque entonces, ¿de qué se trata, queridas, queridos? Ahí sí es una tal vez no megalomanía, un delirio de grandeza, pero sí es una exageración, digámoslo así, ese atributo que se le da al psicoanalista como el dueño de todo significado. Ujú. Y por supuesto, algo que también sostiene el concepto de salud mental, del cual saben ustedes soy crítico, es que la psiquiatría, como disciplina científica, asuma que sabe lo que es la realidad. Ajá. Sabe señalar cuando un sujeto no es
¿cómo decirlo? No goza de una relación con la realidad. Ajá. Pregunta para aquellos psicólogos, psicólogas, psiquiatras que me escuchan. ¿Creer en un Dios es símbolo de enfermedad mental? ¿Sí o no? Ya no creen en un Dios, ahora vámonos al terreno de la política. Ser de izquierda o de derecha, ¿qué es más loco? Claro, la intensidad, dirán ustedes. Pero, ¿y qué tal el centrismo político? Repito, el centrismo político. Es que yo no creo ni a los de derecha ni de izquierda. Y por eso yo no creo en la política. Ajá. Y a partir de eso yo justifico tal y tal y tal y tal agresión física o verbal contra cualquier persona. Intensidad, ¿no? ¿Y qué tal si no hay nada de intensidad para ningún lado? Ah, es una persona apática, es una persona hipomaníaca, es una persona X, Y o Z. Justamente se trata de buscar, cuestionar la construcción de estas categorías, la construcción de estos grupos y, ¿por qué no? Incluirlos en una normalidad. ¿Por qué no? Ajá. Y ese es un gran desafío para las disciplinas psicológicas y psiquiátricas, no tanto para el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque justamente Michel Onfray no se da cuenta de esto. El psicoanálisis es básicamente, eh, me río ahorita de la imagen de Freud, un iceberg, no, no es un iceberg. Es, yo lo nombro en mi libro como un fantasma de la cultura. Ajá. Que quisiéramos deshacernos de él, y de hecho es al parecer justamente la intención de Michel Onfray, que no dice amo esa magia, sino dijo, señala a Freud como amo de esa magia. Megalómano, dice Michel Onfray, pero bueno. Dice entonces, retomamos el texto. Michel Onfray acusa a Freud de imponer una interpretación a un poeta muerto hace mucho tiempo, Johann Goethe. eh, Johann Goethe. No me acuerdo si su nombre era Johann. Voy a hacer así como están viendo sobre gente que fue muy influenciado. Freud fue muy influenciado por la obra y uno de ellos sin duda fue Goethe, su poeta favorito. Dice el texto, Goethe, poesía y verdad. La escena de la vajilla rota. El caso similar en el diván. Otras tantas ocasiones subterráneas de volver a su persona, sin indicarlo al lector, por supuesto. En una carta a Fliess, William Fliess, lo están viendo en pantalla, Freud señala hasta qué punto, y aquí no usa comillas, aquí está raro, aquí más bien usa caracteres como en itálica, como de ladito, sintió personalmente, deja de usarlos, lo que pretende haber, otra vez itálica, deducido del análisis de un tercero. Y ahí continúa. Al nacer su hermano menor. Comillas, ok. Había saludado la llegada de mi hermanito, un año más pequeño que yo, entre paréntesis, muerto a los pocos meses, con malos deseos y verdaderos celos del niño y, puntos suspensivos, su muerte dejó en mí un germen de reproches. Ok, 3 de octubre de 1897. Nuevamente, solo para hacerlo notar, el gran salto. Ajá. Eh, Michel Onfray pasa de 1917 de un texto que pretende describir el psicoanálisis a otro que pretende abordar un personaje histórico. Señala a Freud de megalómano, de envidioso, de narcisista, y ahorita regresa a 1897, digamos antes de la interpretación de los sueños. Este viaje hecho por estos saltos hechos por Michel Onfray. Continúa el texto. Freud tuvo malos deseos a la llegada de Julius, su hermano menor. Así está preguntado. Bueno, otra vez itálica. En consecuencia, texto normal, todo el mundo los ha tenido en el momento de nacer un hermano menor, que ha de ser
para siempre y para todos un rival. Goethe también conoció, pues, su par, como su par Freud, perdón, una clase de sentimiento. Esa clase de sentimiento. La prueba es que tiró cubiertos al suelo y por ende a su hermano. Puntos suspensivos. De ahí una teoría general presentada como una verdad universal y científica. Quien quiera que haya saludado la llegada de un hermano menor como un verdadero placer, yo por ejemplo, mira, ya se separó. Está hablando Michel Onfray. Habrá disfrazado su sentimiento inconsciente de deshacerse de él. A ver, queridas, queridos, eh, ¿cómo sabemos que amamos? Es pregunta seria. Porque aquí lo que está diciendo Michel Onfray es que, nuevamente, no solo Freud está mal, Freud es un loco, básicamente, ya lo dijo varias veces. Y me río otra vez del lapsus mío en mi lectura de amo esa, esa magia. Eh, Ahora, lo que está diciendo es Freud, siendo un niño, así lo preguntó, ¿tuvo malos deseos a la llegada de su hermano menor? Bueno, sí, sí, ¿qué problema hay, queridas, queridos? Es que en serio, lo que no parece que está haciendo Michel Onfray es poniendo una balanza, por un lado es sobre Freud, él, al parecer, Freud, el niño Freud, no tenía el derecho de sentir, sino también sobre toda la humanidad. Por un lado, Michel Onfray acusa, no, es que este sujeto está loquísimo y quiere poner lo mismo que él siente a todo el mundo. Ajá. Y por otro lado, al haberlo señalado, digamos, como un desquiciado desde pequeñito, ¿qué es lo que... No sé si se escucha esa corneta, es un vendedor de pan. Ya tiene rato que no pasaba. Pero bueno, eh, ¿qué humanidad? ¿Con qué humanidad es con la que convive el autor? Ajá. Si no es capaz de escuchar que un niño puede sentir envidia. Por ponerles un ejemplo. Ajá. Dice el texto. Bueno, por supuesto, el autor, antes de avanzar, se separa de la humanidad que representa a Freud. Ok, bien por él. Dice el texto. Ese pequeño texto contiene otra perla en lo referido a Freud. Al poner a Goethe como punto de partida y de llegada, un trayecto habitual en la configuración del personaje. El psicoanalista concluye con una tesis que, en definitiva, obra como una confesión involuntaria. Ok, ok, queridas, queridos, involuntaria. Eh, Como si el psicoanalista justamente no se atribuya la autoría de sus propios sueños. Queridas, queridos, no es que como psicoanalistas controlemos lo que soñamos, no lo controlamos, pero sabemos que eso que soñamos somos nosotros. Es nuestra vida, es nuestro sentimiento, son nuestras experiencias, es lo que pensamos, es lo que quisimos o queremos. Ajá. Eh, Y entonces, es algo que es muy, muy particular del psicoanálisis y que, como están viendo, es completamente ajeno, al menos a esta filosofía de Michel Onfray. Ajá. Michel Onfray dice, no, yo sí recibí a mi hermanito con mucho cariño. Ah, ok, qué bueno por ti. Y, no, pues Freud está mal. Ah, está bien. Qué bueno que tengas esa opinión. Dice el texto. Eh, la confesión involuntaria, entre comillas.
Cuando uno ha sido el predilecto indiscutido de la madre, conservará toda la vida ese sentimiento de conquistador, esa confianza en el éxito que no pocas veces lo atrae de verdad al éxito. Cierra comillas. Y bueno, queridas, queridos, estamos viendo fotografías de pequeño y de joven de Sigmund Freud, y efectivamente Freud era el hijo predilecto de su madre. Están viendo en pantalla la familia, la segunda familia del papá de Sigmund Freud. El papá de Sigmund Freud se convierte en viudo, siendo todavía relativamente joven, y Sigmund Freud nace ya con un padre de 50, 60 años. Ajá. Y por supuesto, al ser el primogénito, es una, ¿cómo decirlo? Un lugar muy importante en una familia judía. Ajá. Y básicamente la familia se estructura alrededor, podemos decir, de la figura de Freud, pero también del deseo de la madre de Freud. Ajá. Pero, ahorita vamos a dejarlo así. Sé que Freud está hablando de él mismo cuando dice esto, el predilecto indiscutido de la madre. Ajá. Aquí hay una nota dentro del texto de Michel Onfray, nota número 3. Dice en español en el original, sentimiento de conquistador. En francés, me parece que es el texto, el idioma original del texto que estamos estudiando de Michel Onfray. En el francés reserva esta forma para referirse a los conquistadores españoles del Nuevo Mundo, el de eh, América, particularmente México. Para distinguirla, la palabra figurará en cursiva en todas las apariciones en este libro. Ok. Continúa Michel Onfray. Ya estamos a una página y media de terminar. Y después de esto, entre comillas, God habría tenido derecho a iniciar su autobiografía con una observación como esta, entre comillas. Mi fuerza tiene sus raíces en la relación con mi madre. Cierran todas las comillas. Freud también, dice Michel Onfray. Continúa Onfray. Pues él, desde su más tierna infancia, el preferido de Amalia, su madre. Esta creyó, y lo veremos en detalle un poco más adelante, que sería un genio, un héroe, un gran hombre, y se lo recordó gradualmente, perdón, regularmente. Freud pasó la vida tratando de darle ese placer, a falta de otro, sexual este, con el cual no dejó de fantasear. Que ese amor de ayer o antes de ayer justifique que se encarame hoy a un podio en compañía de Copérnico y Darwin, que se reserve incluso el primer lugar, que pretenda infligir una herida a la humanidad en respuesta a la herida que le inflige la humanidad al no reconocer su genio con el Nobel. Tales pruebas de la cientificidad de las aseveraciones del filósofo vienés. Puntos suspensivos. Ajá. ¿Han contado los puntos suspensivos hasta el momento? Yo no, pero bueno. Dice el texto de Michel Onfray. Señalemos en ese texto autobiográfico disimulado la palabra en itálicas conquistador. Lo que sigue está normal. Y comparémoslo a continuación con otra reivindicación de Freud presente en todos sus textos. Se pretende científico, ni hablar de ser filósofo. ¿Y eso te duele, Onfray? Pero entonces, es que miren, queridas, queridos, aquí hay una cosa también importante. Michel Onfray, desde la filosofía, está haciendo una crítica a Freud. Ajá. Eh, ¿Por qué Michel Onfray no se dice psicoanalista? Porque ahorita lo que está haciendo no es tanto hacer quedar mal al psicoanálisis, al menos no delante mío, sino hacer quedar mal tampoco a la filosofía, sino a su estudio, su propio estudio de la figura de Freud. Ajá. Entonces, decirnos una cosa o decirnos otra, decir yo soy filósofo o yo soy psicoanalista, es un acto voluntario. Ajá. De igual manera, atribuir significados al decir de otras personas es un acto voluntario.
Pelearnos con los decires de otra persona que pudimos o no haber conocido es un acto voluntario. Y también atribuirle a otra persona una adhesión a determinados campos de estudio, disciplinas, métodos, es un acto voluntario. Ajá. Es decir, aquí es justamente, eh, aunque no lo quiera Michel Onfray, el libro efectivamente es un reconocimiento a la figura, digámoslo así, de Freud. Dice el texto. Señalemos en este texto autobiográfico, disimulando la palabra conquistador, y conquistador en itálica, y comparémoslo a continuación con otra reivindicación de Freud presente en todos sus textos. Se pretende científico y ni hablar de ser filósofo. Pero entonces, ¿cómo puede reivindicar también al mismo tiempo la posición de conquistador en itálicas? En una carta a Fliess escribe en efecto: no soy en absoluto un hombre de ciencia, un observador, un experimentador, un pensador. No soy otra cosa que un conquistador en español, por temperamento, un aventurero si prefieres traducirlo así, con la curiosidad, la audacia y la temeridad de esa clase de hombres. Solemos apreciar en esas personas solo cuando han conocido el éxito, cuando han descubierto verdaderamente algo, pero si no, las desechamos. Y esa actitud no es del todo injustificada. Carta del 1 de febrero de 1900. Dice el autor, dice Michel Onfray, que conste, puntos suspensivos. Es que miren, queridas, queridos, aquí justamente, si nosotros tomamos nuestras palabras de 1900 dichas a un amigo, nos vamos a las palabras de 1917 dichas a un público o escritas para un público. Si nosotros de ahí nos vamos a las cartas, por ejemplo, con la novia, con la esposa, con X, Y o Z, pues encontraremos discordancias. Ajá. Desde el principio, Judas fue y se ahorcó. Puntos suspensivos. Ve tú y haz lo mismo. No, queridas, queridos. Y pretendemos que eso sea verdad. ¿Qué es la verdad entonces? Lo que nosotros acomodamos, copia y pega, y ahí está. Eso es algo, digamos, que en el psicoanálisis no podemos hacer, queridas, queridos. Atribuir significados. Y si lo hacemos, puede ser que no estemos haciendo psicoanálisis. El significado, podemos decirlo también, es eh, un objetivo no de un psicoanalista, sino de una relación analítica. El significado que el propio analista tiene de sus propios actos psíquicos es un misterio. Un psicoanalista no conoce todo su inconsciente, porque lo inconsciente es algo vivo, es algo dinámico y es algo que también se nos va revelando no solo conforme soñemos, sino también conforme nuestras propias relaciones vivas, no de analista, no de analizante, sino con nuestras personas cercanas, eso que nos muestran ellos, ellas. Ajá. Entonces, queridas, queridos, el significado del texto que estamos estudiando es una persona enojada porque otro se atrevió a algo, entre otras cosas, a decir, yo soy igual que Copérnico, igual que Darwin. Y si sí,
¿Cuál sería el problema? Y si no, ¿cuál sería el problema? Supongamos, Freud no fue como Darwin o como Copérnico. Supongamos, Freud fue un megalómano. ¿Y eso qué? Supongamos, Freud fue idéntico a Copérnico y a Darwin. Voy a decirlo feo. Los tres cagaban. Igual que todas las personas que estamos viendo en pantalla, queridas, queridos. Y cuando digo cagaban, no quiero decir cometían errores, que seguramente sí, sino simplemente todos vamos al baño. Pero el planteamiento del libro que estamos estudiando, Crepúsculo de un ídolo. Ok, ¿los ídolos cagan? Pregunta seria, queridas, queridos. ¿Los ídolos van al baño? Pues no, ¿verdad? Porque pues son figuras sagradas. Pero, ¿qué creen? Yo creo que Freud sí iba al baño. Es que, queridas, queridos, yo creo que, y esto sí, sí lo puedo sostener, aquellos que hemos sido expuestos al psicoanálisis, podemos sostener una humanidad, digamos, más real, más ridícula. Es que eso es justo decirlo. Yo no sé si soy un genio, yo no me tengo por un genio, yo más bien pienso de mí que a veces puedo hacer tonterías, a veces puedo decir tonterías. Y bueno, me equivoco. Y sí voy al baño, queridas, queridos. Pero es la vida. E incluso, si yo dijera, Freud es mi ídolo, ¿qué problema hay con eso? Ah, bueno, habrá gente que diga, idólatra. Y como idólatra te voy a atacar. Ah, bueno, pues está bien, pero no me voy a quedar ahí mientras me atacas, ¿eh? Yo me voy a ir por allá. No tengo la necesidad de decir, no voy a hacerme de ídolos porque tú no quieres que me haga de ídolos. Ajá. En todo caso, digámoslo así, idolatría es simplemente una manifestación de la vida emocional de las personas, de los seres humanos. Ajá. Y ciertamente, así como todos fuimos narcisistas, ¿por qué no? Todos podemos tener ídolos, aunque sea ocultos. Ajá. Dice el texto. A ver, a ver, a ver. Que conste, ¿eh? Puntos suspensivos, dice Michel Onfray. Freud dijo que no era científico en una carta personal a un amigo suyo. Ajá. Pero en toda su obra sí se defiende como científico y desde el principio al fin de la presentación del psicoanálisis, de las introducciones que hace al psicoanálisis, afirma que el psicoanálisis es una ciencia. Y yo lo puedo sostener, aunque estoy desarrollando ahorita un texto al respecto para poder señalar qué clase de ciencia es el psicoanálisis. Ajá. Sé que algunos de ustedes habrán escuchado o dirán, es una pseudociencia. Bueno, ¿qué es la ciencia? ¿Y qué es el psicoanálisis para que tú digas es una pseudociencia? Ajá. ¿Cuántas veces has aplicado el método de la interpretación de los sueños para tus propios sueños? Ajá. Por poner un ejemplo. Pero, es verdad, no, había mencionado la interpretación de los sueños, se las dejo en la descripción. El texto fundacional del psicoanálisis. Eh, ¿Qué piensa siquiera, dice Frey? ¿Qué piensa siquiera un momento de Hernán Cortés o Cristóbal Colón? ¿Fueron científicos? ¿Quién piensa siquiera un momento que Hernán Cortés o Cristóbal Colón fueron científicos? Freud, que había leído tanto y sabía tantas cosas, aun cuando a veces se viera un poco afectado de criptomnesia, digamos, olvido selectivo, ahorita lo buscamos, pero dice el texto. No podía ignorar que, para cualquier hijo de vecino, incluso medianamente culto, un conquistador define a un mercenario sin ley ni fe, impulsado por el afán de lucro,
un bandido, a menudo fuera de la ley en su país, que no retrocede ante ninguna inmoralidad para lograr sus fines. Gracias. Debemos a los conquistadores genocidios, masacres, epidemias y pandemias, la propagación del tifus, la viruela y la sífilis, la destrucción de civilizaciones, matanzas en poblaciones autóctonas, y todo para llevar sus cofres de un oro que ellos imaginaban abundante en las comarcas descubiertas por sus afanes con esa sola meta. Querido Michel Onfray, entonces los conquistadores son inhumanos, ¿verdad? Los conquistadores nada tienen que destacarse entre sus características para ser nombrados como iguales entre los seres humanos, ¿verdad? Pero, dice el texto, ¿dónde quedó el Freud que una vez antes, que un mes antes había publicado en las primeras páginas de la interpretación de los sueños? Uy, la afirmación de que era un, entre comillas, investigador de la naturaleza. Pues ahí, Michel Onfray, en la interpretación de los sueños, es que, queridas, queridos, si ustedes pretenden ser lo mismo siempre, afirmar lo mismo de ustedes siempre, yo me pregunto cómo van a hablar con sus padres y con sus amigos, con sus hijos y con sus maestros. ¿Cómo se van a comportar ustedes frente a la persona a la cual aman y frente a la cual desprecian? Ajá. Eh, es posible enojarnos con una persona que amamos, pero justamente ese afecto va a determinar diferentes palabras, diferentes frases, diferentes formas de presentarnos frente a diferentes personas. Pero, al parecer, eso el filósofo psicoanalista, no sé qué sea, bueno, él dice que es filósofo, Michel Onfray. Ajá. Él dice que es filósofo, lo trataremos como filósofo. Entonces, el filósofo Michel Onfray, al parecer, no puede distinguir un texto de otro. Tiene que ser exactamente que la misma persona afirme lo mismo. Ajá. Dice el texto. eh, Repito, ¿dónde quedó el Freud que un mes antes había publicado en las primeras páginas de la interpretación de los sueños la afirmación de que era, entre comillas, un investigador de la naturaleza? Volumen 4 de la interpretación de los sueños, página 16 y página 18 al parecer. ¿Dónde está el Freud que más adelante precisa su método y sostiene que participa de un, entre comillas, procedimiento científico, cierra comillas, de interpretación? Volumen 4, página 135 o 122. ¿Dónde se oculta el Freud que habla del tratamiento científico, entre comillas, de los centenares de sueños analizados en esa obra? Eh, ¿Cómo pueden coexistir con la reivindicación de la audacia del aventurero esas profesiones de fe emparentadas con proclamaciones que parecen destinadas a él solo, con el único con el único designio de persuadirse? Aún Freud afirma que el tipo de individuo representado por el aventurero no es recomendable ni agradable y que hay motivos para rechazarlo, incluso siempre que no haya descubierto nada, pues el fin justifica los medios. Puntos suspensivos. Bueno, queridas, queridos, ya estamos a unos párrafos, dos, tres párrafos, pero es que pues ya el texto se ha definido. Es Es un texto autoritario, es un texto, yo traigo al verdadero Freud. Ni siquiera Freud es capaz de explicarse a sí mismo como yo lo puedo interpretar. Y no soy psicoanalista, soy filósofo. Ajá. Y él también es filósofo, ¿por qué? Porque yo lo digo. Ok, bien por ti. Dice el texto, Freud quiere dinero y celebridad y debe talar el bosque en procura de ese Eldorado. ¿Por qué? Porque es conquistador. Ajá. Pero, queridas, queridos, por un lado, aquí las primeras frases. Freud quiere dinero y celebridad. Mm, ¿Y qué de malo hay en eso? Por un lado, ahí hay justamente una acusación, un juicio de valor. Él es un codicioso. Ok,
que invítalo a confesarse, no sé. Bueno, es judío, no se va a confesar. Ajá. Pero, eh, eh, número uno, si fuera eso realidad, ¿cuál es el problema? Número dos, mm, algo que sí puedo notar en el estudio de la biografía, al menos la primera biografía que estoy leyendo de Sigmund Freud. Sigmund Freud no es tanto que procurar el dinero. Eh, de hecho, corríjanme si me equivoco, pueden ustedes, podemos preguntarle eh, a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, Google, lo que ustedes quieran, no manden, gusten, no manden, lo que quieran. Sigmund Freud, la mayor parte de su vida fue o clase media o pobre. Ajá. Tuvo una familia extensa. Y no solo se hacía cargo de sus hijos, de su esposa, de la hermana de su esposa, sino también de sus discípulos, algunos, no todos. Y no solo eso, sino que también era, digámoslo así, el sostén económico de muchas de sus hermanas. Esto lo podemos preguntar a ChatGPT, que de hecho me gustaría hacerlo. Nada más concluimos el texto de Michel Onfray. Pero aquí básicamente le dice, mentiroso, ladrón, hipócrita, megalómano, loquito, loquito, loquito. Y para colmo de males, pecador. ¿Por qué? Porque era codicioso. Ajá. Eh, de hecho, Marie Bonaparte, una de las grandes benefactoras de Freud, la princesa Marie Bonaparte, fue quien sacó a Freud política y económicamente de Viena. Ajá. Lo están viendo en pantalla, fotos, evidencia física, documental. Ajá. ¿Por qué? Pues porque el poco dinero que había ganado Freud hacia el final de su vida se lo roba el ejército alemán nacionalsocialista. Ajá. Perdió todo, todo, hacia el final de su vida. Pero Michel Onfray afirma, porque él sabe, Michel Onfray sabe, ok, qué bueno que sepa, eh, que era un codicioso. De todo, todo lo malo era Freud, el diablo básicamente, ajá, según Michel Onfray. Dice el texto, por el momento relativamente entregado a los brazos de Fliess, Wilhelm Fliess, su gran amigo de Sigmund Freud casi toda su vida, propone su verdadero modo de uso. Vacila en la oscuridad. Habla con su amigo, le confía todo, sus enfermedades, sus malogros sexuales, sus dudas, su represión recurrente, su cansancio de no tener ningún paciente, la falta de dinero, la imposibilidad de ganarse el pan, falta de celebridad. Da un paso adelante sin máscara y confiesa entonces su auténtica naturaleza. Es un aventurero, en itálicas. Ajá. Cuando lo iluminan las candilejas, el discurso de Freud es otro. No es cuestión de descubrir su juego. En el escenario no es un aventurero o un conquistador, sino un hombre de ciencia. Me repito, el hombre privado que confiesa a su amigo Fliess no ser, entre comillas, en absoluto, literal, sí, un hombre de ciencia, un observador experimentador, cierra comillas, afirma lisa y llanamente en sus libros que es un investigador de la naturaleza. ¿Qué hay que creer entonces? Lo que tú quieras. La lectura y el análisis de la obra completa, su cruce con la correspondencia y las biografías muestran a las claras que aquí el epistológrafo dice la verdad. Puntos suspensivos. Es decir, le mintió a todos excepto a su amigo muy, muy querido, Wilhelm Fliess. Ajá. Cuando reivindica la actitud de conquistador, en itálica, no confía esa reivindicación a sus obras, claro está, sino a su correspondencia o a una conversación con Marie Bonaparte, una discípula psicoanalista que lo veía, puntos suspensivos, como una mezcla de Kant con Pasteur. Kant, Emmanuel Kant y Pasteur. Ajá.
filósofo y científico. Ajá. Freud rechaza la comparación en los siguientes términos transmitidos por Ernest Jones. Palabras de Jones o de Freud. A ver, según entiendo, palabras de Freud plasmadas por Ernest Jones y ahora transcritas por Michel Onfray. No es que sea modesto, nada de eso. Tengo en muy elevada opinión lo que he descubierto, pero no así a mi propia persona. Los grandes descubridores no son necesariamente seres superiores. ¿Quién cambió el universo más que Cristóbal Colón? ¿Y quién era este? Un aventurero. Tenía, es cierto, energía, pero no era un gran hombre. Como ve, pues, se pueden descubrir cosas importantes sin ser, pese a ello, un gran hombre. Palabras de Freud, pero bueno. Eh, Ahí termina capítulo número 4 de El crepúsculo de un ídolo. Eh, Vamos a hacer esa pregunta a eh, Google. Aquí, ya lo teníamos, ¿no? Modo IA. A ver, espera. En términos generales, ¿cuál fue la condición económica de Sigmund Freud toda su vida? Fue pobre, fue rico. Enter. Pasando de la pobreza en su juventud a una considerable riqueza en su etapa adulta. Sin embargo, la percepción que tenía de su situación financiera a menudo era más compleja que la realidad. A ver, ascenso clase media, considerable fortuna, dicen. Riqueza y mitos. Miren, parte de la comunidad judía adinerada de Viena. Pero no dice qué pasó. Ese dato sí lo tengo por certero. Los nazis le quitaron todo. Todo, queridas y queridos. No puedo decir que murió en la calle, porque justo algo que tenemos que distinguir es que la riqueza no es nada más un asunto de poder económico, sino es también la gente con la cual te rodeas, queridas, queridos. Eh, Aquí, directamente. Ese no es que lo haya leído yo en Ernest Jones, no me acuerdo, fue durante mi formación como psicoanalista, durante mi seminario. Este dato lo tenía por certero. Y no solo eso, sino que a pesar de que Freud contaba con una considerable ventaja, eh, ¿cómo decirlo?, política, tenía contactos muy poderosos, principalmente Marie Bonaparte. Esos contactos no le permitieron salvar a sus hermanas de los campos de concentración. Ajá. Entonces, es una situación también complicada que aun cuando efectivamente se puede gozar de cierta estabilidad, queridas, queridos, económica, social, en un futuro todo puede cambiar, ajá, todo puede modificarse, todo. Por eso, queridas, queridos, el psicoanálisis, se los comento, más que una terapia, lo tengo como un motivo de alegría para mí, en mi vida, en mi relación que tengo conmigo,
Y por supuesto, una herramienta valiosísima al momento de poder convivir con mis semejantes. Ajá. Convivir quiere decir no imponer interpretaciones, sino, entre otras cosas, preguntar por qué, cómo, cuándo, dónde. Y eso es, digamos, mucho más allá de cualquier interpretación que yo pusiera, que yo impusiera a mis semejantes. Mira, María Bonaparte. Mm. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes en Vida y Obra de Sigmund Freud, que estamos un poquito más, más o menos como a la mitad del tercer volumen de la biografía por Ernest Jones, ¿vale? Cuídense mucho, queridas, queridos. Bye.